Busque ahí en su Biblia de papel, si tiene, si no la Biblia que se ilumina. Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante. Es una historia bien conocida, pero la vamos a leer. Si lo encontró, me dice amén. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio, dice, dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y a los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ¿qué le dijo? Boga, mar adentro, ve más profundo y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces, dice, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué hicieron? Le siguieron. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de predicar, de compartir de tu palabra, Señor. Háblanos por medio de ella a todos los que hoy estamos reunidos en tu casa. Que tu palabra sea para nosotros alimento, guía, comida, Señor, para nuestro espíritu, para nuestra alma. Sostén nuestra vida por medio de la verdad de tu palabra. Corrígenos por medio de ella. Levanta nuestra fe en esta hora, Señor, y derrama gracia sobre nosotros. Y en especial sobre mi propia vida, porque sin tu gracia, sin tu favor, nada soy. Dependo totalmente de ti, Señor, para poder hablar en verdad lo que tú has hablado conmigo, Jesús. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Le da un aplauso a la palabra del Señor. Bien, puse como título a este mensaje, las respuestas no están en la orilla, las respuestas están cuando uno va más profundo con el Señor. Y quisiera partir con una pregunta que me hice y me hicieron hace muchos años atrás y nunca se me olvidó. Alguien un día me preguntó cuando era un joven estudiante de instituto bíblico, me dijo, ¿estás viviendo tu vida por algo que valga la pena morir? ¿Te estás gastando y gastarás tus fuerzas por algo que en verdad tenga trascendencia? Y esa pregunta me ha acompañado durante mucho tiempo. Y esa pregunta también la hace la Escritura quizás de otra forma, de otro modo. Y nos lleva en algún momento a todos los creyentes a preguntarnos si Cristo es suficiente para nuestras vidas. Si el Señor es más que suficiente para nosotros. Porque podemos vivir un cristianismo superficial, de rutinas, de costumbre. Pero el Señor siempre nos invita una y otra vez a ir más profundo en Él, a tener una comunión más íntima con Él, a poder conocerlo más profundamente. Y en estos días que el año ha comenzado, esta pregunta volvió a mi mente. Y orando con el Señor, y no sé por qué el Señor me habla en sueños, no soy anciano aunque tengo canas, pero me habla a través de sueños, puso esta palabra en mi corazón, boga mar adentro,
Ve más profundo conmigo. Quizás en este año que está iniciando uno se pone diferentes metas, sueños, anhelos, y está bien en lo natural, en lo humano, pero yo te quiero desafiar a algo mayor. Yo te quiero desafiar a que te pongas una meta en el Señor y que este año sea un año de ir más profundo con Dios, de no quedarte solo en lo superficial, de no quedarte en la rutina y en la costumbre, de no caer en hacer de mi vida cristiana algo monótono, algo religioso, sino a ir más profundo con el Señor. ¿Por qué? Porque Cristo es más que suficiente y Él es una fuente inagotable para quienes tienen hambre y sed de Dios. Siempre podemos ir más profundo con el Señor. Este desafío espiritual quiero plantearte, y este es un desafío que no te va a llevar 1 año, ni 5 años, ni 10 años. Este es un desafío que te va a llevar toda tu vida, porque Cristo es insondable, Él es profundo, y en Él podemos sumergirnos una y otra vez continuamente en Él. Este no es un desafío para unos meses. Este es un desafío para toda nuestra vida. Ir cada vez más profundo en el Señor, conocerlo más, enamorarme más de Dios, amar más al Señor, entregarme más profundamente a las cosas de Dios. Todo lo que necesita el creyente está en Cristo. Él es más que suficiente para nuestras vidas. Todo lo que necesitamos está en Él. Solo tenemos que atrevernos a ir más profundo. Si hemos probado tantos caminos, tantas formas, tantas maneras de encarar y de vivir la vida, ¿por qué no ir más profundo con el Señor? Si has intentado tantas maneras de alcanzar sueños, objetivos, ¿por qué este año no dices, no, yo hoy voy a priorizar a Cristo 100%? Voy a dejar esta tibieza en la que puedo haber caído y voy a ir más profundo con el Señor. Ese es el desafío que hoy te traigo. No es un desafío fácil, porque implica tomar decisiones que me lleven a tener una profundidad mayor con el Señor. Esta historia que acabamos de leer nos recuerda precisamente esto, que Cristo es el camino, el único camino para nuestras vidas. Jesús acá está hablando en lo cotidiano. Toma la barca de Pedro y desde ahí comienza a enseñar y a predicar. No desde un púlpito, sino desde lo cotidiano. Y acá podemos entender algunas cosas. Que Dios se involucra en nuestra vida cotidiana. En todo lugar Él está con nosotros. Aunque a veces no seamos tan conscientes de que su gracia nos rodea, Él está con nosotros. Jesús no le teme a nuestra rutina ni al día a día. Él nos acompaña en todo lugar. Él te ve desde que te levantas hasta que te acuestas. Y aun cuando estás descansando, su gracia está sobre tu vida. En todo lugar la mano del Señor está sobre ti. Y si hay algo que a mí me impacta de esta historia, es que Jesús se involucra y se mete en la barca de Pedro, tal cual está. Y lo mismo hace en nuestras vidas. Él no tiene temor de entrar en nuestra barca, aunque esta barca no haya pescado nada, aunque nuestra vida esté de pronto rota, llena de fracasos. Él no tiene temor de subirse a nuestra barca y comenzar ahí a transformar nuestra historia de vida. Él no le tiene temor a aquello. Jesús se mete en nuestra barca. Se mete a mi vida tal cual está, pero no para dejarme igual, sino para transformarme a su imagen. Siempre Él busca transformarnos a su imagen. Es interesante ver que Pedro no estaba buscando un milagro. Él estaba lavando las redes. Él no estaba pidiendo un milagro. Fue el Señor el que lo vio, el que lo observó. Y fue Él el que obró un milagro, sin que Pedro se lo pidiera. Eso también es muy interesante. Porque como dije, el Señor se involucra en lo cotidiano. Él nos ve. Él te ve cuando llegas quizás cansado, agotado de la vida a la iglesia. Porque algo ha sucedido y te afectó y llegaste desanimado. Él te ve cuando llegas a esta casa quizás por primera vez o a lo largo de los años con las redes rotas. Sin grandes posibilidades humanas de cambiar tu realidad. Con frustraciones acumuladas.
Pero te tengo una noticia, aún así el Señor permanece en tu barca. Aún así el Señor está en tu barca. Él no se baja, Él no abandona, Él no se va. Él permanece en medio de toda situación y en medio de aquello, Él obra un milagro a nuestro favor. Yo le daría un aplauso al Señor por eso. Es frente a todas estas sensaciones y emociones que siente Pedro que Él lo invita a ir más adentro, a salir de la orilla, a ir más profundo. Pedro no lo entiende porque Él no pidió un milagro, no se olvide de aquello. Es el Señor el que lo invita a ir más profundo. Cuando termina de hablar, de predicar Cristo, fuera de toda lógica le dice, boga mar adentro. ¿Por qué? Porque la orilla a veces representa en nuestra vida seguridad, comodidad o control. Sé cómo hacerlo. Soy un pescador experto. Ya no tiene sentido volver a entrar al mar. Comodidad, no necesito cambiar lo que estoy haciendo. Y control, sé lo que tengo que hacer. Yo sé cómo pescar, yo sé cómo prosperar. No necesito que tú me enseñes a ir más adentro. Pero el Señor lo invita, ve más adentro. ¿Por qué? Porque cuando estamos a la orilla nos distraemos. Hay muchas voces que nos hablan, hay muchos ruidos que nos desenfocan y principalmente hay superficialidad. Jesús llama a Pedro no a quedarse en la orilla, sino a separarse e ir más profundo. Lo mismo hoy nos dice el Señor. Aléjate de las voces que te desenfocan, apártate de aquello que te distrae, no vivas un cristianismo superficial. Vamos, profundiza conmigo este año que está iniciando. Caminemos juntos este nuevo año. Ve más profundo conmigo. No te quedes ahí en la orilla escuchando las voces de aquellos que opinan, que hablan de ti, que teorizan de cosas, pero que nunca han escuchado verdaderamente la voz de Dios. Ve más profundo con el Señor. Porque el mayor desafío para todos nosotros es dejar que Dios sea verdaderamente Dios sobre nuestras vidas. El verdadero desafío no es solo ir más adentro. El verdadero desafío es dejar que Dios sea Dios. Que Él me lleve más profundo y me lleve a reconocer que Cristo es todo lo que yo necesito. Desde el Génesis fue así. El problema del hombre siempre ha sido querer ocupar el lugar de Dios. Ser como Dios. Eso le dijo la serpiente a la mujer. Serán como Dios. Eso le susurró al oído. Y eso el día de hoy el enemigo lo sigue susurrando. Tú tienes el control, tú lo puedes hacer. Tú puedes tomar esta decisión. ¿Para qué consultar al Señor? Tú sabes mejor lo que te conviene. ¿Para qué vas a pedir un consejo en la iglesia si tú conoces tu realidad? El enemigo sigue susurrando lo mismo, aún dentro de nuestro medio. Dejando que cosa que saquemos a Dios del centro de nuestro corazón para ponernos nosotros mismos a dirigir nuestra vida. Pero cuando hacemos aquello, nos equivocamos profundamente. Vivimos frustrados e inconformes con nuestras vidas, llenos de esfuerzos humanos, cansados, agotados, vacíos muchas veces de fruto. Somos un árbol que no da fruto si no estamos pegados a Cristo. Si usted quiere prosperar, péguese al Señor. Conectados a la vid, cerca de Cristo. Ahí es donde somos prosperados y bendecidos por el Señor. Esta historia tiene un punto de cambio, de inflexión. Y es precisamente cuando el Señor invita a Pedro a ir más adentro y a echar la red. Pedro le dice, toda la noche hemos pescado y nada hemos sacado. Hay cansancio en las palabras de Pedro. Somos pescadores, esto es nuestro oficio, sabemos lo que hacemos. Pero Pedro dice algo muy importante. En tu nombre echaré la red. Lo que cambió profundamente es que Pedro ahora no lo hizo en sus propias fuerzas, sino que lo hizo en la fe puesta en Jesús. Mas en tu palabra echaré la red. La fe puesta en Jesús lo cambió todo. Cuando tú pones tu fe en Jesús, todo cambia.
todo es transformado. Aunque mi realidad hoy que me rodea quizás inmediatamente no cambia, pero yo fui transformado por la palabra de Dios en mi corazón. Entonces las circunstancias comienzan a cambiar alrededor mío. Dele un aplauso más fuerte al Señor. Pedro deja de confiar en sí mismo, en su experiencia, su lógica ya no sirve porque aquí entra la fe. Y cuando la fe entra, hay cosas que humanamente yo no puedo hacer, pero Dios sí las puede hacer a mi favor. Decide confiar en la palabra de Jesús. No es en mis fuerzas, no es en mi capacidad, es en tu palabra. Cuando dejamos que Dios sea Dios, lo impensado puede suceder a nuestro favor. Vemos el milagro de Dios sobre la vida de Pedro. Demos entonces lugar a Dios en nuestra propia vida. Este año da lugar a Dios en tu vida. Ve más profundo con Dios. ¿De qué sirve tantos años estar en una iglesia si nunca he ido más profundo con el Señor? Si sigo en el mismo punto, a la orilla. Y el Señor me invita una y otra vez a ir más profundo. Acumular tiempo en la iglesia, sí, no es acumular amor, ni crecimiento, ni gracia, ni unción. No funciona de aquel modo. No es por permanencia solamente. Es porque mi corazón busca continuamente al Señor. Vamos más adentro juntos, esa es la invitación. Lo sobrenatural que sucede no es el fin en sí mismo, es solo un medio. La barca casi se hunde por el peso de la pesca. El milagro profundo no es la pesca. El milagro profundo es que nació la fe en el corazón de Pedro. Y reconoce a Cristo como el Mesías, como el Señor. La provisión reveló algo más profundo. ¿Quién era Jesús y quién era Pedro? Porque le dice, tú eres Señor. Verdaderamente tú eres un hombre diferente a lo que yo había conocido. Y yo soy un hombre pecador. Reveló quién era cada uno. Por eso Pedro cae de rodillas, no por la pesca milagrosa, sino para rendirse ante el Señor. La provisión no era el fin, era el medio para revelar al Mesías en su vida. Si Dios nos prospera, es solo para revelarse a nosotros en toda su dimensión. Él es el Dios que sustenta y sostiene nuestra vida. Nunca es la prosperidad un fin en sí mismo, solo un medio para demostrarnos que Él es Dios todopoderoso sobre nosotros. Por eso es que dejaron todo y lo siguieron. Había una nueva identidad en ellos. Dejándolo todo, lo siguieron. Pedro pasó de pescador a discípulo. Recibió una nueva identidad y un nuevo propósito. Ahora eres discípulo y seguidor de Cristo. Precisamente eso estábamos haciendo hoy, graduando del discipulado. Al menos de este discipulado. Porque uno nunca deja de ser discípulo del Señor. Tenga el reconocimiento que tenga. Yo siempre soy discípulo de Cristo. Y donde Él va yo voy. Y donde Él está yo quiero estar. Y lo que Él enseña es lo que yo quiero poner en práctica en mi vida. Porque eso es lo que hace un discípulo. Aprende de su maestro, pone sus enseñanzas en práctica. Y en el mundo antiguo vivían juntos, estaban juntos. Donde Él iba, el discípulo iba. Lo que comía el maestro, comía el discípulo. Lo que hacía el maestro, hacía el discípulo. De aquel modo se aprendía. Y ese principio no ha cambiado hasta el día de hoy. Donde Jesús está, yo quiero estar. Y lo que Él enseña, yo quiero vivirlo. La invitación es siempre la misma, a ser discípulos toda nuestra vida, hasta estar en su presencia o si Él viene antes. Pero yo siempre soy un discípulo y un seguidor del Señor. Jesús no llamó a Pedro a pescar o a tener más barcos, a hacer una franquicia a través de esta obra milagrosa. No, lo llamó a seguirlo a Él. Si Dios te bendice, si Dios te prospera, amén, eso es parte de la gracia que Dios puede derramar sobre nosotros. Pero ese no es el fin. El Señor te está llamando a ser su discípulo, a ir más adentro con Él, a ir más profundo con Él. Nunca la prosperidad es el final de nuestra historia, no, esa no es la intención.
La intención es solo conocerlo más profundamente a Él. Y en medio de su bendición, levantar nuestras manos y agradecer a aquel que lo ha hecho posible sobre nuestras vidas. Amén. La invitación es no fijar nuestros ojos en la provisión, sino nuestra mirada en Él. Él es la fuente de toda bendición. Pero para aquello debo estar dispuesto a separarme de la orilla e ir más profundo con Dios. Esta invitación sigue vigente y sigue resonando. Boga mar adentro, ve más profundo. Deja que yo sea verdaderamente tu Dios. No sigas intentando en tus propias fuerzas. No sigas viviendo en la orilla. ¿Cuántas cosas no hemos probado? ¿Cuántos caminos no hemos intentado transitar? Y nada ha resultado. Jesús sigue invitándonos a ir más profundo con Él, porque Él es más que suficiente para nuestras vidas. Ir más profundo es dejar la orilla y seguirlo como discípulo. Esto no es una emoción del momento, no es un fin de semana de gloria, es una decisión diaria de rendición a Él. Ir más profundo, ¿cómo lo hago en la práctica? En raíces en su iglesia local. Lo que usted acaba de ver a todos estos hermanos haciendo el discipulado, eso es una decisión de enraizarme más profundo en la iglesia. De no solo ser alguien que asiste a la congregación, sino que yo quiero ser parte plena de mi iglesia local. Existe la iglesia universal, donde todos tenemos la misma fe, pero hay una iglesia local donde yo soy formado y pastoreado. Y ahí yo debo de enraizarme y crecer en el Señor. Porque es la iglesia local donde voy a ser afirmado y corregido, donde voy a echar raíces y donde voy a crecer. Recuerde que un cristiano que vive en la orilla y no se compromete con su iglesia local no va a crecer en su vida cristiana. Ahí me faltaron los amén. Para ir más profundo tengo que enraizarme en mi iglesia local. Para ir más profundo con el Señor tengo que vivir por medio de la palabra. Porque Pedro le dijo al Señor: en tu palabra echaremos la red. No es lo que siento, es lo que la palabra de Dios dice de mí. No es solo una experiencia emotiva y aislada, no, es lo que la palabra fundamenta en mi vida. No es una emoción, es una convicción profunda de lo que la palabra de Dios tiene para mí y para sostener mi vida, aun cuando mi vida y mis redes estén vacías, aun cuando no entiendo el proceso. Si yo creo a su palabra, esta me sostiene. Ir más profundo es rendir el control de mi vida y seguir a Jesús siempre. Bogar mar adentro es soltar la autosuficiencia, es dejar que Jesús dirija mi barca, no confiar en mis propias fuerzas, no vivir únicamente para la provisión, para lo material. No, ir más profundo es entregar todo el control de mi vida al Señor, porque Él sabe lo que es mejor para mi vida. Esta es la invitación, una y otra vez, que resuena y resuena en mi mente y en mi corazón. Boga mar adentro. Y lo mismo quiero invitarte a ti. Boga mar adentro con el Señor. Ve más profundo con Él. En lo práctico, ¿cómo lo hago? Me enraizo en mi iglesia local. En lo práctico comienzo a leer la palabra, a aprender de ella. Hago el discipulado, me inscribo en el instituto bíblico, tomo un curso porque quiero conocer más acerca del Señor, porque necesito sostener mi vida a través de la palabra. En lo práctico, ¿cómo lo hago? Toda decisión la tomo, pero guiado por la voz de Dios sobre mi vida. Ya no decido yo solo, sino que lo llevo en oración delante del Señor. Eso también es ir más profundo con Dios. Y no ser solo un cristiano que asiste de vez en cuando ora, de vez en cuando alguna predicación escucha, algo de música cristiana pone. No, sino que mi corazón está acá. Y cada vez que llaman, yo voy. Y cada vez que convocan a orar, a buscar al Señor, yo estoy, yo vengo, yo me comprometo. Porque yo no quiero ser un cristiano de orilla. Yo quiero ser un cristiano que va profundo con Cristo. Dele un aplauso al Señor.
La respuesta a lo que estoy viviendo no está en la orilla. No está en las voces que me hablan. Está en la intimidad profunda con Dios. Ahí está la respuesta que necesitas. Ahí está lo que estás esperando, anhelando. Recuerda que Pedro no pidió un milagro, fue Cristo el que lo vio y suplió la necesidad. Lo que estás deseando no está acá en la orillita, está en lo profundo con Dios. Pero tienes que tomar decisiones, porque lo que define la vida de un creyente no es lo que dice, es lo que hace. Es la obediencia y no solo la emoción del momento. Si esa emoción no lleva y no conlleva una transformación, fue algo que solo sucedió en un momento. ¿Puede ahí ponerse de pie? Esto me habló a mí el Señor. Porque yo, al igual que usted, tengo una lista de peticiones, de realidades. Ve más profundo. Más profundo. Se puede, siempre se puede ir más profundo en Dios. Siempre. No te quedes en lo superficial, ve más profundo. ¿Puedes levantar ahí tus manos conmigo? Levanta tus manos delante del Señor. Amado Espíritu Santo, he hablado tu palabra, tu verdad. Tú sabes, Señor, de qué tengo necesidad. Tú conoces, Señor, qué necesito. Y tú eres un Dios de provisión, pero en todo sentido de la palabra. No solo en lo económico, tú provees todo lo que yo necesito. Pero tú siempre quieres que yo vaya más profundo contigo. Que no me quede solo en lo superficial, Señor, sino que tome decisiones. Así como sucedió en la vida de estos varones que dejaron todo por seguirte a ti. Porque reconocieron que en ti había la fuente de toda bendición. Que tú eras más que suficiente para sus vidas. Este año que está iniciando, que está comenzando, Señor, yo quiero proponerme esto en mi corazón, de ir más profundo contigo, de tener mayor intimidad contigo, de tener mayores tiempos contigo, Señor, de conversar más tiempo contigo, de apartarme más para estar contigo, de frenar todo el ajetreo de la vida diaria, de frenar de pronto y decir: no, yo necesito estar con el Señor, yo necesito hablar con Él, yo necesito oír su voz, yo necesito tener este tiempo más profundo. Hay momentos en que uno tiene que frenar para oír la voz de Dios, frenar para escucharlo a Él, parar todo lo que estoy haciendo para tener un tiempo con Él, porque o si no la vida solo nos lleva no en la dirección que Dios quiere. Pero para eso yo tengo que tener esta conciencia. Necesito más profundidad contigo, Señor. No quiero ser un cristiano superficial, de rutinas aprendidas, de religiosidad. No, yo quiero ser un creyente auténtico, que ama tu palabra, que ama tu presencia y es transformado por ella, transformado por tu presencia, transformado por tu palabra. Señor, este año ese sea nuestro desafío como creyentes, a ir más profundo contigo. Y que tu gracia trabaje sobre mi vida. Que tu gracia trabaje sobre mí, Señor. Que tu maravillosa gracia siga trabajando sobre mi vida. Siga yo siendo transformado a tu imagen. Siga cambiando mi carácter, mis pensamientos, Señor. Siga yo siendo transformado. Entre más te contemplo, más yo soy transformado. Entre más te miro, Señor, más tu imagen es formada en mí. Que esos tiempos los pueda vivir en profundidad contigo, Señor. Donde nadie ve, tú me ves, Señor. Donde nadie observa, tú me estás mirando. Y tu gracia va trabajando sobre mi vida. Señor, yo quiero ser parte de la iglesia, enraizarme en ella,
conocer tu palabra, amar tu presencia y entregarte por completo mi vida. Oh Jesús, yo quiero ir más profundo contigo. ¿Puede ahí usted orar con el Señor un momento? En sus propias palabras, que tiene que soltar, que tiene que dejar ir para tener mayor intimidad con el Señor. ¿Qué lo frena de ir más profundo con Dios? ¿Qué impide que usted pueda conocer más profundamente al Señor? Oh Espíritu Santo, tu gracia, tu presencia, Espíritu Santo, en medio nuestro. Revela lo que hay en el corazón, Señor. ¿Qué impide que yo pueda ir más profundo contigo, Señor? Yo te anhelo, yo te deseo, Señor. Deseo conocerte más, saber más de ti, entenderte más, Señor. Quita, saca todo aquello que me distrae, aquello que me aparta de tu presencia, porque yo quiero estar contigo. Ese es el deseo de mi corazón, Señor. Crecer en ti y conocerte a ti, Jesús.